Hola, bienvenidos a esta Editorial Express a través de Revista Periodismo del Sur desde Puerto Montt, como siempre buscando algún entrevistado interesante con el cual conversar distintas materias. Hemos hablado de emprendimiento, de política de actualidad, transformación en la vida de algunas personas que cambiaron lo profesional por alguna disciplina que les llene hoy día el alma. En este caso, tenemos un invitado que está en Santiago. Bueno, lo conozco mucho tiempo, ustedes también lo deben conocer porque fue rostro de Televisión Nacional por muchos años en las noticias, alrededor de 15. Iremos conversando en detalle con Juan José Lavín, que ya está ahí en el Zoom, que es la tecnología que nos Mm. permite en esta oportunidad, le permite a Juan José también por lo menos estar fumando ahí, ¿no es cierto?, y compartiendo esta charla que esperemos Iba, a usted le interese. ah, ¿Qué tal? iba a pedir permiso porque mi único vicio que me va quedando, Jorge, como Jorge lo conocemos muchos años, fuimos compañeros de curso en la universidad, estudiamos periodismo juntos, hace eso cerca de 30 años. Mi único vicio es el cigarro, así que te agradezco la gentileza, el pase, el pase que me das. ¿Cómo estás? Bien, bien, Juan José. Oye, bueno, tú tuviste una carrera rápida en el sentido que te conocimos, te vimos, cómo llegaste a la televisión, Mm, luego de haber pasado por la escuela que mm, es el diario El Mercurio. Cuenta un poco tu inicio, ¿fueron primero en el sí, diario El Mercurio, el área económica? ¿Cómo fue los inicios, Juan José sí, Lavín? sí, yo partí trabajando haciendo la práctica como coach, que tiene que trabajar en el periodismo que hay, todos los periodistas hoy día que se dedican más bien hacer comunicación corporativa, manejos de crisis, y qué sé yo, pero hace 30 años la verdad es que la que habían era, y las ganas que uno tenía era trabajar en medio y partí haciendo la práctica entonces en lo que era un diario bien distinto al que hoy día, las últimas noticias, y luego me pidieron ahí que me quedara, esto estaba hecho Grupo El Mercurio, a hacer una práctica y que fue más extendida, finalmente un reemplazo bastante largo en economía y negocios del diario El Mercurio. Y nada, pues se van abriendo puertas, sin que uno tenga mucho ni planificar mucho. Y me llaman un poquito a andar de un proyecto que se estaba armando ahí en la red, que estaba a cargo del entonces director de prensa de ese medio, que para descansar, gran periodista Roberto Pulido, y en producción ejecutiva Fernando Paulsen. Estos dos famosos proyectos juntos. ¿Ah? Y ahí empieza mi historia en la tele, pues ahí trabajé 6 7 años hasta que pasó algo inédito en los medios hasta el día de hoy, y ojalá no se repita, y que es que a mediados de los 90 el departamento completo de prensa de la red se cerró, nos fuimos todos, se fueron casi todos, yo me quedé por una coincidencia, porque hicimos un micro departamento de prensa con tal de ese minuto, me tocó seguir participando. Y así me fui generando hasta que el año, bueno, y pasaron varias cosas ahí, se fue vendiendo ese canal, se terminaron los noticieros puntos, se trató de entonces editor general Nicolás Quesille. ¿Ah? Sí, Y sí. como yo en la pantalla, ser un reportero, productor general, fui, qué sé yo, para contarles rápida y apretadamente nomás. Fíjate que había una periodista que vive en España, entiendo todavía, Silvia Carrasco, que veía las noticias de lunes a lunes, la Silvia. Entonces, Nicolás, que era gran amigo de ella, ¿sabes qué? Dijo, vamos a hacer un casting entre nosotros. Yo, Cristian fue salida, que era su segundo, y tú, que eres instructor general, qué sé yo. Y hacemos un casting ahí interno. ¿Ah? Y, Ah, y ven, yo soy el primero que lo hago yo, y que yo, y Nicolás dice, hay que más al otro. No, chao. Y ahí, sin querer, queriendo, un poco, las estancias en la vida, las coincidencias, el azar me transformó de programa bien editorial, que iba por un lado echar de pantalla, y ahí fueron muchos años de ir el año 98 a Televisión Nacional de Chile, donde estuve hasta el 2016, que fin del 2015 prácticamente. ¿Ah? oye, Y hoy día Juan estoy José, haciendo muchas radios y muchas otras cosas, pero en paralelo. Sí. oye, Juan José, pero tú cuando partiste en este tema, porque nos vamos a reír un poco, porque ¿cómo llegaste al tema económico? Porque quizás nunca pensaste, por la experiencia que tuvimos, en la formación más bien, adentrarte en el tema económico tan profundamente como lo llegaste a hacer y hasta la actualidad de día fue tu área regalona, lo que Sí. más te gustó, o donde más cómodo te sientes. ¿Lo pensaste alguna vez o eso igual fue una No. suerte de ficción vivida en la realidad? Lo llevaste a la realidad. Como todo era en la sala, hoy día los Ya. chiquillos son más hábiles para diseñar sus carreras y uno no era tanto cuando cabro. Entonces me pescó el azar y me pescó por la economía y negocio. Y de la economía y negocio pasé a la red, siendo también reportero ya económico, ¿no? Y
y después pasé a ser editor y qué sé yo, pero siempre mirando la área económica como algo que se empezó a poner bajo mi reporteo primero y luego bajo mi responsabilidad editorial. Y derivé, claro, fui después editor económico de economía de largos años en el Departamento de Prensa de Televisión Nacional y me tocó, bueno, hacer a medias, Jorge, política Mm. mucho y economía mucho. Hoy día, menos en política, más entrevista, que es lo que más hice probablemente. Me tocó conducir mucho más, otro que se llamaba, pues, seguí llamando, pero en distintos casos, Estado Nacional, en Televisión Nacional y varios otros programas de corte político. Entonces, bueno, frente a la coyuntura que estamos hoy día en Chile, me pican los dedos, como decíamos, me pican los dedos por hacer más Sí. política, pero algo se hace, algo se hace, algo se Juan hace. José, ¿tú Estamos haciendo, estás solamente en radio hoy día o estás escribiendo, estás haciendo otra cosa al margen de la radio? estoy haciendo, mira, varias cosas. Estoy haciendo coaching de prensa para empresas, para instituciones, frente que puedan enfrentar situaciones adversas en términos de opinión pública, todo eso para que salga bien de cara al cliente que la empresa o lo que sea. Hay que preparar vocero, hay que preparar el escenario, hay que hacer el training, ¿no? El media training famoso. Eso lo estoy haciendo mucho. Estoy con dos programas de radio. Estuve haciendo clases un tiempo en la universidad también. Eh, bueno, estoy haciendo algunos programas políticos ahora, debates previos al plebiscito en regiones. Me ha tocado ir mucho estos últimos meses a la ciudad de Talca, donde tengo grandes amigos, y el rechazo y el apruebo tienen apasionados representantes, también en la ciudad de los Andes, en fin, un montón de cuestiones que van surgiendo, Jorge, con el tiempo, ¿no? Con el reconocimiento que tiene y la memoria que tiene algunos de lo que fue mi participación en Televisión Nacional, que es una tremenda vitrina, y que hoy día, claro, me tienen básicamente en radio, en programas de economía y un poco de política en las mañanas, que se llama Buenos Días Mercado, en la radio El Conquistador, y en la tarde a las 6, todo convidado con una puertomontera, como usted menciona, como es la doctora María Luisa Cordero, que hacemos un programa a las 6 de la tarde en El Conquistador también, que se llama Sentido Común, que se sabe es el menos común de los sentidos, amigo mío. De todas maneras. Oye, Juan José, tú fuiste, bueno, Dime. hombre ancla en TVN, rostro de las noticias, siempre guardaste sigilosamente tu intimidad en términos de no estar en la farándula mediática de los medios. La gente era un rostro, por eso que tenía igual la credibilidad en términos que no te confundías con, no sé, pues, ir a programas matinales, no te mezclabas mucho con los otros programas que estaban en ese minuto en circulación. Estabas abocado 100% a las noticias, nadie podría darte metido en un matinal o en otro tipo de programa de conversación, eras como noticias, puramente noticias. Y hoy día, por lo que yo veo, mantiene esa línea porque tienes de redes sociales poco, por lo menos lo que bajo tu nombre y apellido. Sí, poquito, poquito, Jorge, porque redes sociales hoy día yo lo identifico con una suerte de lugar donde reina mucho la desinformación, la termocefalia, la pasión como desenfrenada y sin fundamento, opiniones que finalmente no tienen mucho asidero en general, en una buena mayoría de los casos. Y además reina mucho la descalificación. Y no es ni ha sido nunca mi intención ni mi lenguaje ese. Entonces, me cuesta mucho jugar ese juego porque no me siento cómodo en eso. Tienes razón tú. Bueno, tú me conoces tantos años, Po. así que Oye, Juan te das José, lo otro cuenta que de te que... quería preguntar Sí. era, ¿tú cómo ves el desarrollo? Que yo soy un crítico de los noticieros de la actualidad. Todavía no logro Así, entender que un noticiero pueda durar 1 hora y media, 2 horas. En tu etapa de lector de noticias, no recuerdo si ya era tan prolongada las noticias que hoy día terminan cerca de las 11 de la noche. ¿Crees que es mucho, que está bien, que se desvirtuó un poco el concepto de noticiero o que se hizo un gran programa hoy día? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mira, yo tengo una mala mirada en general, Jorge, respecto del periodismo en Chile. Creo que es de un nivel mediano apenas comparado con periodismos mucho más desarrollados como los europeos, incluso el mismo periodismo en Brasil, el periodismo serio en Brasil, en Argentina, en países cercanos a nuestro, en España, qué sé yo, son mucho más sofisticados, de mucho mejor contenido en general, y eso se nota en todos los medios, en los escritos, los radiales, y también en la televisión, por supuesto. Yo formé parte con mucha incomodidad en ese minuto,
de lo que fue la transición de noticieros que fueron durante una hora a extenderse a una hora y cuarto, una hora y media, qué sé yo, hasta llegar a, como dices tú, 2 horas. La televisión tiene la gracia, Jorge, como la radio, de estar instantáneamente con imagen y sonido, la televisión, hoy día la radio también, porque es mucho streaming, en los lugares donde pasan las cosas. Y en tanto haya eventos que estén en desarrollo y que sean de alta adhesión o interés público, me parece que cumple una función crucial la televisión. Los noticiarios, las coberturas especiales, de elecciones, de catástrofes, de este país tan acontecido, qué sé yo. Pero cuando uno se queda con los noticiarios normales, comunes y silvestres, que yo no veo hace muchos años, claro, tengo una mirada muy crítica respecto a los contenidos y cómo se puede llegar a perder el tiempo y los recursos sin que redunde nada útil socialmente. ¿Ah? Sin que resulte nada útil socialmente. Me tocó ser muy crítico de la ruta del completo, de dónde podría usted comprar los chalecos más baratos, y todo ese tipo de coberturas tan propias de los programas de magazine que se confundieron mucho con las noticias. Entonces, en tanto haya noticias de una hora y media, yo no tendría ningún problema. Pero si vas a poner rellenos de tan baja calidad, resulta ser un mal negocio. Creo yo, ¿ah? Lo que pasa, No, Coco, es que hay un tema sí, de Coco, le decíamos al sí, Jorge está bien. no sé cómo te dirán hoy día ya, No, Coco, no, Coco, porque él lo que pasa es está que, autorizado. gracias, son contenidos que, mira, de repente planificas la pauta del día, bueno, 10 notas, 12 notas, 15 notas en un noticiario, y resulta que el tiempo de una hora se te hace corto y te va sobrando material. Pero ese material ya está amortizado económicamente. ¿Ah? Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a perder? ¿Qué sé yo? Nada, pues, a lo que voy. Son contenidos de relativamente buena factura, en términos técnicos, hechos por profesionales, periodistas, camarógrafos profesionales, que podrían sobrarnos, ¿verdad? Y nadie los va a botar a la basura. Entonces, eso, como son contenidos que ya están pagados, entre comillas, y que son de relativa buena calidad técnica, eh, claro, los canales lo usan como relleno en un minuto en que la televisión está en horario prime, en que hay buen avisaje, en fin, pero todo eso terminó por desacreditar mucho, creo yo, y la opinión que tú das, yo creo que es bastante universal, desde el punto de vista de lo críticas que son las personas hoy día sobre el contenido de los informativos, del noticiario. Y Lo eso otro, hizo que las redes José, sociales tomaran una preeminencia que en mi opinión no merecen. ¿Ah? Pero bueno, Juan José, en el ámbito del esa es la periodismo historia. también me quería preguntar lo siguiente, los noticieros igual se han alimentado, ¿qué postura tienes tú sobre este denominado periodismo ciudadano Claro. o ciudadanos que, Bueno, que captan noticias, que se han incorporado a la línea editorial de los noticieros? Ya hoy día cualquier persona graba algo y se transforma en noticia y lo relata. Un poco, yo veo hoy día aquí en Puerto Montt, por ejemplo, se están haciendo talleres de, entre comillas, periodismo ciudadano para gente de zonas aisladas o sectores poblacionales y se usa el concepto de reportaje, que son propios del periodismo. Entonces, ¿cómo ves esa introducción o cómo ves cómo se usan hoy día los medios de comunicación formales, todos estos cazanoticias? ¿Qué te parece ese concepto que igual se va a incluir bueno. las noticias muchas veces? Sí, mucho, sí, mucho. Eso fue porque se posibilitó, ¿ah? Porque se fue abaratando mucho la tecnología audiovisual, ¿ah? Entonces, y se fue por ende extendiendo mucho los celulares, hicieron un gran salto tecnológico desde el punto de vista de la calidad de la imagen y del sonido que capturan. En otros tiempos, una mala imagen en televisión no era técnicamente viable ponerla al aire, ¿no es cierto? Entonces, hoy día ha cambiado un poco eso, han cambiado mucho los precios de la tecnología. Y ha cambiado naturalmente la actitud de las personas que pasaron de estar de este lado de la pantalla a ser protagonistas del reporteo. A mí me parece, si tú me preguntas a mí, una herramienta más. Yo creo que es una herramienta que facilita las cosas, que hace o transforma en noticias, tiene mérito algo que antes no lo era porque no había testimonio de ninguna naturaleza de eso que había pasado. A mí me parece que está bien, lo que pasa es que depende cómo se use. ¿Ah? Ahí está la Depende mano para del qué se profesional que use. pueda adecuarlo. Ahí está, exactamente. Exacto. Entonces, las herramientas siempre son buenas, tener más herramientas es mejor que tener menos herramientas, pero claro, sostengo la mirada crítica que te decía recién respecto de los contenidos y de cómo un hecho banal, sí también,
usado con mal criterio, pero que tiene una imagen llamativa, puede transformarse en noticia eh, y ocupar para el debate público respecto a otros temas que están marcando el devenir en Chile hoy día. Pero no sé, una persona empuja a otra porque le pisó la cola al perro y resulta que la persona que empujó se cae al suelo y tiene no sé, le sale sangre en la nariz. Y eso es una noticia. Entonces después van a preguntarle al doctor si la fractura nasal es grave y qué sé yo y tal. Y estamos 4 o 5 minutos en un reportaje repitiendo simultáneamente 20 veces la imagen, ¿no es verdad? Entonces, son cuestiones que está bien, pero no tienen ninguna relevancia social de ninguna naturaleza. Entonces, a mí esas cuestiones me incomodan, me distancian mucho. Y como te digo, yo veo prácticamente nada de televisión hoy día. Prácticamente. Eh, señor Lavín, como le dicen ahí en el programa de la radio, Tomás Flores. De alguna Señor manera Lavín. Oiga, señor Lavín, para cerrar el tema como periodismo o análisis del periodismo de día y lo que uno le tocó vivir a los inicios, también esto del golpe noticioso ya no existe o se tratan de generar forzadamente, porque antiguamente sí habían golpes noticiosos. Hoy día lo que hay a veces reportajes que buscan que sean un golpe noticioso. O sea, yo busco algo polémico y mi hipótesis parte ya quizás con un culpable y creo una sensación de que al término del reportaje la gente sienta que esta persona o esta institución, este organismo tiene responsabilidades, como que no es como nos tocó a nosotros. Nosotros vivimos una transición bien bonita porque vivimos como el periodismo clásico y nos tocó el cambio, alcanzamos esa generación todavía, no sé qué piensas tú. Sí, sí, no, creo como tú. Fíjate que a mí, yo distinguiría los periodismos en Chile y me parece que en general el periodismo de prensa escrita ha tenido un buen desarrollo. Yo siempre los felicito y envidio a quienes se formaron en esa prensa escrita. Yo en parte también me formé, pero la menor cantidad de años de mi carrera pues, estuvieron en la prensa escrita. Ellos tienen, yo diría que bastante buenos periodistas, bastante buenos reporteros, bastante buen enfoque y buena mirada en general. Pero los medios audiovisuales han cometido exceso, ¿ah? Han cometido exceso en materia de la utilización de los recursos para el reporteo. Entonces, ah, sí, yo diría que a mí lo que me parece en general es que nos falta ponernos un poquito más serios, más profundos y más útiles a los periodistas. Y sabes, sí, lo que ha provocado, no sé qué opinión tienes tú, yo todavía no la tengo del todo completa o formada, lo que se ha provocado el estallido social y todo el proceso político derivado de aquello, es que los periodistas hemos pasado a ser muy protagónicos en la noticia, las coberturas, y desenfundado las armas, si tú quieres, desde el punto de vista de mostrar con poco pudor y con poca prudencia, en algunos casos, en mi opinión, la mirada del mundo que tenemos, las opiniones que tenemos. ¿Ah? Y claro, y el periodismo un poquito cuando uno, no te quiero decir que siempre se tenga que ir por la sombrita o por el ancho camino del medio, ¿ah? Pero cuando te atrincheras periodísticamente pasas a ser un actor político más. Tengo dudas respecto de que esa sea realmente la función del periodismo. ¿Ah? Eh, no sé, me recuerda a tiempos pasados en que en Chile había mucho periodismo de trinchera. Y que ese Un periodismo poco, de trinchera terminó por polarizar mucho a la sociedad también. No fue el único factor, pero fue muy incidente en lo que fue el quiebre de la democracia en Chile. y un ejemplo de aquello, Juan José, no sé, fue el último año, por ejemplo, La Red, Sí, que sí, tuvo una programación que era una trinchera, entonces, y hoy día vemos que la red no existe. Entonces se construyó una instancia para que funcionara en un tiempo determinado, cumpliera un objetivo, correcto. y ahora no existe. Entonces, ahí está un poco el ejemplo de lo que tú señalas, que duele cuando ves un medio que tiene toda la potencia para hacerlo y que se sea Claro, utilizado de esa manera por periodistas, porque el claro. 80% de esas personas eran periodistas. Sí, sí, pues, me parece que fue fue malogrado ese experimento, muy sesgado, hecho por personas con poca formación profesional y responsabilidad muy moderada respecto de poder administrar un medio de comunicación como como se debe hacer, ¿no es verdad? Porque lo que pasa muchas veces con el periodismo, Jorge, yo no sé si tú estás de acuerdo, tú haces pasar lo que tú crees, lo que tú piensas como hechos, ¿ah? Y por la vía de la credibilidad o no que tienes, que la vas destruyendo, si tomas ese camino, pero por la vía de esa credibilidad o de esa pantalla de la que dispones, haces pasar esas opiniones o creencias o convicciones como hechos que manipulan
a las personas, ¿ah? A la opinión pública, y constituyen una herramienta de uso político bastante eficiente, pero que en el caso de la red fue de tan extremo sesgado en la cobertura, que terminó por salir del mercado, porque el mercado no tenía espacio para ese tipo de cosas. ¿Ah? Entonces, como pecas pagas un poco en el fondo, Sí, ¿no? pues. Oye, Juan José, te quiero llevar al plano de hoy día, al plano económico. Yo sé lo que tú piensas porque te Mm. escucho a menudo en tu programa, casi todos los días camino a mi trabajo, me río harto y me bajoneo harto por la opinión de los especialistas, que uno da fe de su capacidad profesional, que tú te acompañan ahí, Willy Díaz Soy yo el y que se quedó Tomás pegado. Flores. ¿Se quedó pegado? Ya, sí, yo sigo conversando por mientras, ahí estamos. No, pero ahí estoy. Entonces, ¿me Ahí está. escuchaste? Ya. Sí, algo, Entonces, repíteme. no, me refiero que yo te escucho habitualmente con mucha alegría Ya. por escucharte a ti, pero con mucho pesimismo por lo que nos cuentan los especialistas económicos, como Tomás Flores y Mm. Willy Díaz, que trabajan Sí, po. contigo, sobre la realidad chilena, hoy día económicamente hablando, y lo que se viene, y el tema económico. ¿Cómo ves tú el tema económico en Chile para los próximos, ya hablemos último trimestre y comienzo el 2023, ya porque la economía siempre va un poco en otro ritmo? ¿Cómo la ves? Claro. Mira, yo la veo muy eh, incidida o incidido, si tú quieres, el proceso económico por el proceso político. Ha estado, alguien dirá, claro, ya era hora de, otros dirán completamente de forma indebida, pero se le ha inyectado un nivel de incertidumbre de gran cuantía al proceso económico desde la política. Y eso tiene a la inversión, es sin mencionar otros fenómenos que puedo mencionar después, digamos, pero esto tiene como fenómeno propio a la inversión, a la generación de inversión privada muy paralizada, junto con fenómenos como lo que ocurre en la Araucanía, que está afectando muy seriamente las decisiones de siembra de los agricultores, porque se ven expuestos a hechos de violencia gravísimos de manera permanente y sin una solución visible en el corto plazo. Simultáneamente, en el contexto internacional, estamos viviendo un Estados Unidos semi-recesivo, una Europa que está también media complicada por el tema particularmente energético, Alemania, que es el gran motor de Europa, la primera economía de Europa, por muy lejos en términos de su tamaño, está muy complicada por la restricción de gas natural y de petróleo desde Rusia, ¿no? Y eso está haciendo caer a Europa, las bolsas están cayendo muy fuertemente en estos días, está haciendo caer a Europa en una inicial etapa medio recesiva también. Nosotros vamos a tener en Chile, estamos teniendo ya los recesión técnica, que será más o menos profunda y más o menos larga dependiendo también de las coyunturas internas. Y el resultado de todo eso, el otro día leí una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio a propósito de lo que piensan los inversionistas sobre el resultado del plebiscito, y hay un porcentaje muy mayor de ellos que te dicen explícitamente en una encuesta respondida anónimamente por ejecutivos y directivos de empresas chilenas que el 70% cree que un escenario para la inversión en Chile, por ende para el crecimiento económico, para la generación de empleos, que gane el rechazo y se genere una nueva oportunidad de generar un texto constitucional que sea menos adverso para lo privado, ¿no es cierto? Eh, yo creo además, y veo complejo, otro escenario vinculado con lo político, que para salir adelante de esto se requiere un gobierno muy empoderado que tome las buenas decisiones que hay que tomar en esa esfera. Y veo un gobierno que va a salir, si llegara el rechazo, bastante desempoderado, dañado políticamente, con un ministro de Hacienda que plantea una reforma tributaria probablemente en el peor momento. Nunca es buen momento para hacer una reforma tributaria, te dirá alguien, pero cuando estamos enfrentando un proceso más bien de estanflación, vale decir, de bajo crecimiento económico, con incremento de los precios, con inflación instalada, con incremento de las tasas de interés, que es elevación del precio del dinero, si tú quieres también, con un entorno internacional que es más o menos adverso para un país exportador como el chileno. Bueno, tal vez sea el peor momento posible. Entonces, por eso a lo mejor el ministro Marcel está diciendo en estas horas últimas, que no está satisfecho con lo planteado en la reforma tributaria y que van a seguir trabajando en eso. Me imagino yo que serán decisiones que tengan más bien o miradas que tengan más bien con la intención, que vengan con la intención de promover la inversión y a los privados. Pero ya no solo en el tema de las EPP, ¿verdad?
que han sido grandes promotores del crecimiento económico en Chile, de la inversión en los últimos años, sino que ahora de la ISAPRE, que están, al Juan parecer, José, al borde de una crisis terminal. Juan José, Sí. eso te quería tocar. El tema de la ISAPRE es un tema de ahora, urgente. Te cuento que, Mm. por ejemplo, acá hay una clínica en Puerto Montt, clínica se llama Clínica Puerto Montt, que atiende a muchas personas y todo. Los que alguna vez tuvimos la mala fortuna de estar en esa clínica, nos llegó un correo hoy día como ex clientes que los afiliados a la ISAPRE Cruz Blanca ya no tienen convenio con la clínica por una deuda que tiene la ISAPRE con ellos y que por lo tanto nosotros deberíamos pagar el total de la atención médica y arreglarnos con la ISAPRE, pero ya no más la ISAPRE con la clínica. Es una información que nos llegó hoy día como usuarios de la clínica de Puerto Montt. Acá en Puerto Montt hay dos clínicas grandes, la Puerto Montt y la universitaria. Entonces, la estamos revisando con otra gente que le ha llegado esta notificación donde nos dicen que la ISAPRE Cruz Blanca tiene una deuda que debe estar replicada en todo Chile, seguramente en otras clínicas, y que no vamos a poder atendernos, hospitalizarnos si no pagamos antes el total de esa hospitalización. Entonces es una crisis que está hoy día, es urgente abordarla, y no veo muchos interlocutores con la ISAPRE por parte del gobierno tampoco. No, pero el gobierno más bien está preocupado del plebiscito, el resultado, jugándose por el resultado. Yo no veo que ese jugarse por el resultado esté dando muy buenos resultados, porque obviamente el rechazo está muy por sobre todas las encuestas en la prueba. Pero por otro lado, la aprobación del presidente Boric es menor que el apruebo. Vale decir, si uno lo que quiere poner en términos del presidente para el apruebo que un aporte o un activo. Pero sí, lo que tú dices tienes toda la razón. Yo creo que las ISAPRE están en un problema, no caen sin salida, se han visto imposibilitados de trasladar los costos, los incrementos de costos de la atención médica a precio de los planes. Y eso por varios años, varios ejercicios consecutivos, está de verdad generándose una complicación bastante severa. Entonces yo veo a la ideología detrás del gobierno dejando un poco caer a las ISAPRE, Así es. diciéndoles, mire, usted tiene que empezar a acostumbrarse que usted no va a ser más ISAPRE, sino que va a ser un seguro de construcción. Está en una constitución que en el proyecto de constitución está en un proyecto de constitución que no está aprobado, ni en una reforma de la Claro. salud o en una reforma de la salud de este gobierno que ni siquiera está presentada y que sería bastante incierto que se aprobara porque el gobierno no tiene las mayorías parlamentarias en el Congreso como va a hacerla. Entonces, mira, yo encuentro que es una situación bien, bien compleja y mientras tanto miramos este diálogo de sordos, 3 millones más o menos de beneficiarios sin saber mucho qué hacer. Eh, Así es. es complejo. Mm, Y finalmente sí. el afiliado tampoco sabe qué hacer porque en este minuto tiene que seguir pagando las cotizaciones, no sabe si va a tener el servicio, en Bueno, este caso en la clínica que te indico, o la bonificación tan rápida. Ya había problemas para la cobertura o las bonificaciones de los reembolsos de los exámenes COVID, de los PCR, por ejemplo, que es un monto bajo, 25.000 ah, pesos, ¿no es cierto? En su minuto se mira. demoraban cerca de un mes para devolverte el copago, el reembolso, y ahora frente a una hospitalización, olvídate. Juan José, por último, Dime. para ir cerrando la conversación, yo sé que tienes un Sí, compromiso pronto. Tu sí. mirada, ya me comentaste sobre lo que va a pasar en septiembre, este plebiscito de salida. Mm, ¿Cuáles son tus vaticinios? ¿Tienes algún? Yo te he escuchado que has visto estas encuestas. ¿Cuál crees sí. tú que va a ser el desenlace de esta votación que es obligatoria? No sabemos si van a ir cuánta gente va a ir a votar, y esa es la gran duda. Yo creo que va a haber mucha gente en los lugares de votación y quizás eso lleve a un poco de tensión ese día en términos de que la gente pueda acceder a emitir su voto. Esa es mi mirada, por lo menos lo Sí. que veo desde acá de Bueno, región. afortunadamente es un voto cortito, un solo voto, Sí, una sola línea, y es bastante expedito. Por esa razón debiera ser más expedito el proceso. Sí, se ha achicado el número de mesas de 46 a 38.000 y van a haber en vez de 350, 450 personas por mesa. Eso va a hacer que vaya más gente por mm, mesa, ¿no es verdad? sí, Eh, y con voto obligatorio, claro, es una situación que no conocemos desde el año 2012, cuando se transformó de obligatorio en voluntario el voto en Chile. Entonces, en ese sentido, te encuentro razón. Yo lo que, mira, son 15 millones de personas las que están en los registros electorales. Eh,
yo lo que más he escuchado, a los pronósticos hablan de en torno a 10,5 millones de personas como máximo, ¿vale? Es decir, 4 o 5 millones de personas se van a quedar sin votar. Claro, y hay incertidumbre porque probablemente vayan a votar algunas de las personas que se han restado de hacerlo en los últimos años. Y esas personas no son adecuadamente medidas por las encuestas, es verdad. Sin embargo, uno podría suponer que esas personas podrían dividir más o menos equitativamente entre una y otra opción y por ende yo veo bastante consolidada la posibilidad de que sea el rechazo el que gane y tendría que pasar algo bastante raro, curioso, atípico para que ganara el apruebo, ¿ah? Por eso es tan importante, Jorge, una cuestión que si me permites mencionar. Sí. Eh, por eso es tan importante que el gobierno de turno, cualquiera que sea presidente. Fíjate que le veía una reproducción de una entrevista al presidente de la República en televisión, creo que fue ayer o hasta ayer, diciendo que él no podía entender que hablaran tanto de esta imparcialidad o de presidencia, que le cortaban un poco los pies o las manos al presidente, porque todos, o a su conglomerado, porque todos saben para qué lado calzan en este tema, ¿no? Es muy importante que sea presidente y neutral, ¿sabes por qué? Porque imagínate con el siguiente escenario, que gane el apruebo contra todos los pronósticos y que gane por poquito. Entonces, un gobierno que está llamado a dar garantías a todos, podría dar la garantía, que no la ha dado hasta ahora porque no ha sido presidente, podría dar la garantía, ¿sabe qué? Las encuestas se equivocaron y seguimos, ¿no? Pero cuando se hace lo contrario, se entra en una situación de ilegitimidad muy difícil, de recuento de votos muy probablemente ad eternum, con algo que debía ser la casa de todos para los próximos 40 años. Entonces yo lo veo como un escenario bien adverso. Pero de todas maneras, en el fondo tu pregunta, Jorge, yo no he visto desde marzo, abril, ninguna encuesta, ninguna, en la que gane la prueba. ¿Ah? Entonces sería muy curioso, raro, inesperado que así ocurre. Bueno, Juan José, seguramente vienen días movidos, semanas movidas frente a este evento. Vamos a estar seguramente escuchando y viendo últimas encuestas. Creo que el plazo termina para publicar encuestas ahora pronto. Creo que hay un Terminó, plazo, ¿no es cierto? terminó el sábado. Terminó el sábado, ya, perfecto. Sí, Terminó yo el vi una sábado fecha que me daba recién, vuelta. claro. Ya. Terminó el Las sábado, campañas creo que se pero, cierran ahora. ojo, claro, las campañas faltan todavía. Sí. Y la franja. Pero se van a seguir haciendo las encuestas. Lo que pasa es que se van a distribuir privadamente. Y probablemente los medios de comunicación, que no podremos divulgar su contenido, pero sí podemos decir, mira, la cosa se mantiene más o menos igual, ¿ah? O no, porque nos van a llegar privadamente seguramente los sondeos. Así que, nada, Jorge, para mí un agrado haber estado Ya, pues. contigo y con tu gente, con Puerto Montt. Saludos a todos allá Por supuesto, usted en esta conversación. y ustedes no se olviden de escuchar Radio El Conquistador en Puerto Montt 91.7 todas las mañanas, a las 8 de la mañana. Buenos días, Sí, mercado. Toda la sí. economía en fácil, como dice, ¿ah? Muy lenguaje muy A las 6 de la entendible. tarde, con la doctora. Oye, Y pero a las 6 de a la la Puerto Montina no me la dejen afuera, pues. La No, doctora a pues la las 6 doctora de la tarde Cordero, en sentido común. Claro. un abrazo. Ya, Jorge, Jota, gracias, que estés un muy bien, un abrazo. gran Gracias abrazo por tu para ti. tiempo. Chao, chao. Estamos en contacto. Ya, Chao. chao.